Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Oramos de todo corazón, Padre, por este momento, por este tiempo. Oramos, Señor, porque, Señor, Tú lo gobiernas todo y hoy estamos como iglesia unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito y aún a la distancia, en un mismo espíritu, creyendo que Tú escuchas nuestra oración, creyendo que Tú atiendes la necesidad de Tu iglesia, creyendo que Tú entiendes, bendito Señor, cada cosa, bendito Rey, que necesitamos. Nosotros oramos y descansamos, Señor, en que hoy vas a hablar a nuestro corazón con la sed con la que siempre venimos. Hoy nos acercamos a Ti y te decimos, Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Estamos como hijos necesitando que Tu palabra sea ese bálsamo para el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar Tu dulce voz. En medio del desierto, en medio de la aflicción, Tu voz, Señor, nos reconforta, Tu voz nos alienta, Tu voz nos guía, Señor. Hoy queremos que no sea la excepción, Señor, que hables a nuestro corazón y que hables a nuestra vida, bendito Rey. Damos gracias infinitas, Señor, por tiempos como estos, Señor. Gracias por la tecnología, porque la tecnología, Señor, nos permite conectarnos, nos permite estar como una sola iglesia, examinando Tu palabra, como lo decía la iglesia de Berea. Hoy estamos aquí unidos, Señor. Oro por el corazón de cada familia, Señor, por aquellos que están inquietos, por aquellos que están angustiados, por aquellos que están turbados por esta situación, por aquellos que tienen cargas, Señor, por aquellos que tenemos incertidumbre, Señor, de lo que va a pasar, Señor. Nos aferramos a Ti, Señor. Dice Tu palabra que si en el día de la aflicción nos desanimamos, muy débil es nuestra fortaleza, Señor, y nosotros nos apoyamos en Ti. Tú eres nuestra roca fuerte, Tú eres nuestra esperanza viva, Señor, y por eso oramos a Ti y reconocemos nuestra necesidad. Amado Padre, oramos a Ti y en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok, muy bien. Me están diciendo que el volumen está un poco bajo. Quisiera que quienes están conectados por ahí me confirmen si ya me escuchan mejor, si ya están las cosas mejor, sí, porque no quiero que nada nos vaya a distraer, nada vaya a hacer tropiezo en esta mañana para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, ¿vale? Estoy conectándome aquí con Jaime, esperando que Jaime me conteste, pero Jaime no me contesta. Entonces, de pronto es que soltó el celular y está mirando algo del equipo, de la transmisión, pero no me contestó. Entonces yo les agradezco a ustedes que están conectados, que me digan si me están escuchando bien. Me dijeron ahorita que me estaban escuchando un poco bajo, tal vez mientras oraba bajé el tono un poco, pero quisiera que ustedes me digan si me están escuchando bien. ¿Ok? Vale, muy bien, vale, perfecto. Voy a tratar entonces de modular mejor mi voz. Esta semana, específicamente el día de ayer a primera hora, le hablaba al Señor y le decía, bueno, Señor, ¿cuál es la palabra que tienes para nosotros? Necesitamos que, me dijeron que no le suba más, entonces, ok, le estoy volviendo a bajar, que por favor no le suba más. Entonces, bueno, vamos a seguir. Muy bien, volvemos. El día de ayer sábado, me senté en el sofá luego del devocional que tuvimos aquí a las 6 de la mañana y yo decía, bueno, Señor, ¿qué tienes para nosotros? Y el Señor me llevó a los evangelios a recordar la historia de dos personas que se encontraron con Jesús en algún momento y en los cuales el Señor probó su fe. Y yo quiero que hoy hablemos de eso. Yo quiero que hoy dispongamos nuestro corazón para examinar esta palabra, porque hay muchas cosas que
que Dios nos va a enseñar en esta mañana, así como lo ha hecho a lo largo de nuestra vida. Desde que empezamos a caminar con Él hay muchas enseñanzas, pues de la misma manera nosotros creemos que en medio de esta situación Dios habla a nuestro corazón y es importante tener un corazón dispuesto para un corazón enseñable, para decir, bueno, Señor, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir siendo formado por ti. Entonces, quiero que usted me acompañe en su Biblia a Marcos. Allí usted está sentado tal vez como familia. Siéntese allí, dispóngase en esta mañana, suelte todo lo que esté haciendo y atendamos a la palabra del Señor. Saludo mientras usted en su Biblia busca Marcos capítulo 5 a las personas que tal vez nos están viendo por primera vez, aquellos que vienen hace un par de días siguiéndonos. Hubo una persona que me escribió ayer y me dijo, pastor, hace un par de días los estoy escuchando. Quiero pedirte el favor, si tú eres nuevo, que nos hagas saber allí en los comentarios tu información. Regálanos tu nombre y regálanos tu número de celular, porque nosotros como iglesia, el equipo de Nicodemo, te va a estar ubicando, te va a estar llamando y te va a estar dando la bienvenida. Queremos darte la bienvenida, queremos conocerte, queremos decirte que vamos a estar ahí cerca caminando contigo. Entonces, bienvenidos a ustedes. Ok, Marcos capítulo 5, versículo 21. Lo vamos a leer entonces. Después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Versículo 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia. Le dijo, mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Versículo 24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Los discípulos le contestaron, ¿ven que te apretuja la gente y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó a Jesús, temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. En este momento nosotros nos encontramos con Jesús en su ministerio terrenal y con la vida de dos personas que están siendo afligidas, dos personas que están pasando por situaciones difíciles, por circunstancias complejas, como usted y como yo en este momento. Y nosotros entendemos que en Jesús está nuestro refugio, que en Jesús nos podemos apoyar, que Él va a ser nuestro sustento y nuestro soporte en tiempos de aflicción y en cualquier momento de nuestra vida. Él va a estar allí. El Señor Jesucristo le dice a Jairo, luego de que ha sanado a la mujer de la hemorragia, le dice, ¿ya escuchaste, Jairo, que te dijeron que tu hija murió? Pero yo te digo, no tengas miedo y cree nada más. Y ayer el Señor me decía, hijo, no tengas miedo, cree nada más. ¿Tenemos temor en medio de esta situación? Sí. Sí, es cierto, tenemos temor porque miramos al futuro y decimos, Señor, ¿qué va a pasar? Tenemos temor por la provisión, tenemos temor por la protección, porque no nos vaya a llegar la muerte en medio de esta situación, ni a nosotros ni a ningún familiar. Tenemos temor, sí. Por algo el Señor nos dice, no temas. Nosotros tenemos que ir al Señor y refugiarnos en Él y decirle, Señor, tengo temor.
tengo angustia, estoy inquieto, estoy ansioso, estoy preocupado. Y entonces el Señor te respondería como se lo hizo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más. Esas palabras no me las está diciendo cualquier persona, esas palabras me las está diciendo Jesucristo mismo. Y su palabra tiene poder, y su palabra debería llenar mi corazón, y su palabra debería ser capaz de mantenerme firme, de mantenerme en pie en medio de esta situación, en medio de cualquier situación. Y hoy el Señor nos está diciendo a ti y me está diciendo a mí: no tengas temor, cree nada más. A través de esta historia nos damos cuenta del trato especial que Él tuvo, no solo con la mujer que tuvo la hemorragia, sino con Jairo, quien tenía a su hija en un estado crítico. Dice la palabra que su hija estaba enferma y que estaba en su casa, y que Jairo salió al encuentro con Jesús. De parte de Jesús hay un trato especial hacia ellos. El Señor iba a sanar, el Señor iba a obrar en cada una de sus vidas, pero mientras lo hacía, el Señor necesitaba tratar el corazón de cada uno de ellos. De la misma manera nosotros, nuestro corazón es tratado a través de las dificultades y de las situaciones. Hoy nuestro corazón está siendo tratado por Dios, y hoy tenemos que inclinarnos ante Él y humillarnos y decir: Señor, mi vida está en tus manos, tú lo gobiernas todo, Señor, y yo entiendo que en la prueba mi carácter es tratado, mi carácter es formado. Y entonces yo digo: Señor, en lugar de llenarme de desesperanza, mi corazón se regocija y dice: gracias, Dios, porque en ti tengo viva la esperanza de vida, tengo un futuro asegurado. Y entonces yo he leído al Señor en su palabra y Él ha dicho: yo tengo planes de bienestar para ustedes y no de calamidad. Y entonces yo decido creerle a Dios. Yo decido creer en su palabra, yo decido creer en lo que Él me dice. Y con la misma ternura con la que le habló tal vez a esta mujer de la hemorragia y le dijo: hija, yo sé que Dios me habla hoy y me dice: hijo, no temas, no te angusties, cree nada más. Ten la seguridad de que yo te voy a dar la provisión, ten la seguridad de que yo voy a abrir puertas, ten la seguridad de que en tu mesa no faltará el alimento, ten la seguridad de que yo voy a obrar en tu vida y en tu familia, ten la seguridad de eso. Solo te pido que no tengas temor, sino que más bien creas. El Señor Jesucristo está diciendo: mira, la fe y el temor no van de la mano, tienes que dejar el temor a un lado y tienes que aferrarte a mí. Y uno podría decir: la vida de esta mujer con la hemorragia era una vida desesperante. Y entonces yo me puse a examinar y a revisar cómo era la vida de esta mujer. Su condición la venía teniendo hace 12 años. 12 años. Nosotros llevamos en esta situación 1, 2, 3 semanas. Tú puedes decir: pastor, tengo una situación que no lleva 2, 3 semanas, llevo meses esperando que una puerta se abra, llevo meses esperando una sanidad, llevo meses esperando la respuesta de Dios. Puede que tu corazón también esté desesperanzado como lo llegó a estar esta mujer en algún momento, pero esta mujer en algún momento escucha hablar de Jesús y corre a su encuentro. Y la palabra allí nos muestra y nos habla de que ella pensó: si solo toco su manto. Entonces uno piensa en la vida que ella estaba llevando, en la situación en la que ella estaba. Cuando una mujer tenía la menstruación, se consideraba impura, y entonces la mujer tenía que ser apartada. Estuvo 12 años con esa carga. No podía hacer parte de las reuniones para adorar al Señor como lo hacía el pueblo. No lo podía hacer. Tenía que estar apartada, tenía que estar aislada. La idea de los judíos era esa, que una mujer con hemorragia era una persona impura y no podía tocar a nadie porque si tocaba a alguien, a quien tocaba también lo hacía impuro. Entonces las personas la aislaban. Seguramente se sentía como usted y yo nos sentimos hoy, aislados. No podemos tener contacto, tenemos que estar en nuestra casa. Ella ni siquiera estaba en su casa, porque
Uno piensa, y me puse a examinar los comentaristas bíblicos, y ellos dicen tal vez era una mujer que estaba divorciada. Entonces ni siquiera su familia, sus hijos, sus hermanos, no era una condición fácil. Socialmente estaba apartada, no podía ser parte de ninguna actividad, no podía permanecer en contacto con sus amigos. Entonces uno diría, era una mujer completamente sola e impotente, porque ya había gastado su dinero buscando sanidad con los médicos y no lo encontraba. Es que no lo encontraba, dice la palabra que gastó todo su dinero. Entonces su condición de salud empeoró y también su condición económica, porque podríamos decir se hizo pobre tratando de encontrar sanidad, y lo que la palabra de Dios nos dice es que iba de mal en peor. Lo acabamos de leer. ¿Sufrió en manos de los médicos? Sí, la palabra nos lo dice, porque nunca encontró una cura. Nosotros ahorita estamos anhelando que se encuentre la cura para este COVID. Nosotros estamos anhelando que los noticieros digan, encontramos la cura y se va a solucionar este tema, y hoy podemos entender un poco el corazón de esta mujer con la hemorragia. Hizo de todo. Nosotros en este momento sabemos que la cura es lavarnos las manos. Nosotros sabemos que el cuidarnos del contagio es mantenernos aislados, pero no tenemos la cura. Y esta mujer estaba en esa condición. Buscó a médicos, buscó a especialistas, gastó todo el dinero que tenía y no logró curarse. Y no solo, imagino yo, su desgaste era físico, también hasta su alma podía llegar a estar enferma, porque estaba completamente sola, porque estaba aislada, porque no podía tener contacto con absolutamente nadie. Y entonces pensamos en que ella, dice la palabra como leímos ahorita, pensó, si tan solo logro tocar el manto, tal vez sea sanada. Y uno podría pensar en la fe que tenía esta mujer, y podríamos pensar en nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe en este momento? Puede ser una fe débil. Usted puede decir, mi fe se quebró, pastor, estoy dudando, estoy caminando con temor, estoy caminando con angustia. Esta mujer dijo, si tan solo logro tocar su manto. Ella no salió gritando porque ella se sentía avergonzada. Ella tal vez fue en secreto, ella tal vez se camufló y dijo, tengo que lograr tocar el manto. Y necesito tocar el manto sin que nadie se dé cuenta quién soy yo, porque si tal vez se dan cuenta me van a decir, váyase, usted no puede estar acá, porque dice la palabra que toda la multitud caminaba y se apretujaba. Y si se supone que el impuro no podía tener contacto con nadie, si la gente se hubiera dado cuenta que ella estaba ahí, la hubieran sacado. Entonces seguramente ella va camuflada y ella va tratando de tocar el manto en secreto. No se lo pidió en público, no dijo, Jesús, mira, tengo esta... No, porque tal vez lo hubieran sacado de allí. No, ella va en secreto y dice, necesito tocar el manto, y si tan solo lo toco, de pronto soy sana. Y uno piensa en otra cosa, y es que Jesucristo nunca había sanado de esa manera. Si uno se devuelve los capítulos atrás, uno se encuentra con que el Señor Jesús no había sanado de esa forma. El Señor Jesucristo normalmente lo hacía en público. Siempre les decía, ven, tu fe te ha sanado, levántate y anda. Entonces toda la gente se daba cuenta. No, aquí era la primera vez que iba a ocurrir algo así, en donde la sanidad iba a llegar en secreto. Pero yo quiero decirle algo. Cuando uno mira al Señor Jesucristo, uno se da cuenta que el Señor Jesucristo se detiene. Se detiene y dice, de mí salió poder. Y entonces tenemos que entender algo. El Señor Jesucristo dice eso no porque Él no sepa a quién ha sanado, no, porque Él es Dios. Él hace eso por el bienestar de la mujer, porque Él necesitaba hacer público la sanidad que acababa de operar. Aunque esta mujer venía en secreto a tocar el manto, el Señor necesitaba que eso se hiciera público, que la gente supiera que la mujer que estaba avergonzada durante tantos años había sido sanada por Él, porque se había acercado a Él. Entonces el Señor Jesucristo abre su boca, porque si tal vez la mujer hubiera dicho, me sané, tal vez nadie le hubiera creído, porque hubiera dicho, esta mujer está mintiendo, ¿quién nos puede garantizar que sí se sanó?
Entonces nosotros descansamos en el gran poder del Señor y en la manera tan sabia como Él opera. Y entonces Él se detiene y dice, ¿quién me tocó? Y uno lee en la escritura y se da cuenta que la mujer se acerca con temor y le dice, yo fui quien te toqué, Señor. Fui yo te toqué. Dice la palabra que ella sintió que su cuerpo se había sanado. Nosotros decimos, Señor, gracias. Gracias porque esta mujer fue sanada. Gracias porque su hemorragia cesó. Gracias porque el Señor obró en un corazón, tal vez un corazón imperfecto, con una fe imperfecta, pero del Señor Jesús salió poder y obró una sanidad sobre esta mujer. Y entonces hoy nosotros podemos decir, Señor, nuestra aflicción nos deja entender que tenemos que refugiarnos en ti. En medio de nuestro dolor, a quien tenemos que buscarte es a ti. En quien nos debemos apoyar es en ti. Porque sabemos que estando cerca de ti, tu poder va a obrar sobre nuestra vida. Y la gente se va a dar cuenta. Y la gente va a conocer el poder que tienes. Y la gente va a conocer tu obra en nosotros. Como le pasó a esta mujer que vivió durante tanto tiempo avergonzada. Y no solo avergonzada, sino con mucho temor e incertidumbre porque no había logrado cambiar su vida. La historia de esta mujer cambia para siempre. Allí el Señor toca su corazón y obra de una manera sobrenatural. Y la gente se entera. Y la historia de esta mujer a partir de ese momento cambió. Le aseguro que sí, yo creo que el corazón de esta mujer retumbaba de alegría y de gozo porque iba a volver a tener lo que tenía antes, sus amigos, su familia. Y entonces uno lo piensa hoy día y uno dice, nosotros estamos en la misma condición, nosotros estamos aislados y nosotros no sabemos cuándo vaya a terminar esto, y hay incertidumbre y hay temor y hay duda, y el Señor hoy nos dice, no temas, solo cree, acércate a mí, date cuenta que a través de la Escritura las personas que se acercaban a mí eran transformadas y cambiadas. Y yo le aseguro que la obra del Señor quiere empezar a tocarnos de adentro hacia afuera, quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra manera de pensar, pero tenga la seguridad de que Dios quiere obrar en nuestra vida, así como lo hizo con esta mujer. Entonces allí está la primera, ¿no? La mujer con la hemorragia. Y nos podemos identificar de cierta manera con ella, sí. Y entonces podemos decir, todo lo que ocurre en nuestra vida, Dios lo usa para bien. Oseas capítulo 2, versículo 14 dice que el Señor me llevará al desierto para hablarme con ternura. Y nosotros podemos decir, ok, tal vez en este momento lo que Dios quiere es hablarme. Lo que Dios quiere es que yo disponga mi corazón para escuchar su voz. Entonces yo le puedo decir algo a usted. Usted y yo estamos enfrentando una situación compleja. Y está en nosotros el tomar la decisión. Si nos vamos a refugiar en Dios, si nos vamos a apoyar en Él, si vamos a buscar escuchar su voz, o si vamos a tomar otro camino. Esa decisión la tomas tú. Y ten presente, si eres padre de familia, que la decisión que tomes va a afectar a toda tu familia, a toda tu casa. Lo que el Señor nos está diciendo hoy es, acércate, que yo quiero hablarte, que yo quiero instruirte, que yo quiero enseñarte, que yo quiero mostrarte muchas cosas, que yo quiero obrar en tu corazón, en tu vida, que yo quiero enderezar tu camino, que yo quiero limpiarte de pecado, que yo quiero obrar de una manera especial en ti, en tu esposa, en tus hijos. Entonces yo digo, Señor, a ti me acerco, confiadamente me acerco al trono de la gracia y me refugio en ti, como lo hizo esta mujer. Y esta mujer vio con sus propios ojos y la gente se dio cuenta de la obra de Jesús. Entonces allí nosotros nos podemos identificar con esta mujer que estaba desesperanzada, con esta mujer que estaba inquieta, con esta mujer que sentía que ya no tenía más dinero para poder pagar sus tratamientos. Tal vez ella sintió morir, o sea, ella pudo haber pensado, tal vez la muerte es lo que yo necesito para poder encontrar paz, tal vez ya es el único camino que me queda. Y yo le tengo que decir, si usted ha llegado a pensar eso, que ese no es el camino, que esa es una falsa paz, que en el Señor sí vamos a encontrar una verdadera paz. Porque si revisamos el texto que acabamos de leer, el Señor le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y algo que quiere traer el Señor a nuestro corazón
Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa cualquier situación, esa paz que me lleva a mí a descansar en medio de cualquier circunstancia, esa paz que me lleva a clavar mis ojos en Él, mi mirada en el cielo, mi confianza está puesta en Él, esa paz que solo Él puede dar, es esa paz que también Él nos dice, yo quiero darles esa paz a ustedes. Entonces, no tengan temor, porque Dios está con nosotros. Entonces, díselo ahí en la casa a quien tengas al lado. Dile, no tengas temor. Dios está con nosotros. Amén. Entonces, hay tantas cosas que podemos seguir aprendiendo y lo vamos a hacer. Y es el cuidado que tenemos que tener de no cuestionar lo que Dios ya ha dicho. Porque en esta historia nos damos cuenta que cuando la gente lo empezó a tocar y cuando del Señor Jesucristo salió poder, Él dijo, un momento, detengámonos que de mí salió poder. Los discípulos le responden y le dicen, Señor, pero nos preguntas que quién te tocó. O sea, nos parece como absurdo la pregunta. Pues muchos te pudieron haber tocado, ¿no? Es que muchos te están apretando y hay mucha gente acá, dice la palabra que lo seguía una multitud. Y entonces los discípulos cuestionan lo que Jesucristo ha preguntado. Y nosotros podríamos decir, hemos llegado a cuestionar al Señor, hemos llegado a cuestionar lo que Dios ya ha dicho, hemos llegado a cuestionar sus palabras, y tal vez tenemos que decir sí, Señor, y tal vez tenemos que decir perdónanos, y tenemos que inclinar nuestra cabeza y decirle, Señor, perdón por nuestra necedad, perdón por la duda, perdón por haber cuestionado. Miren, esta mujer venía padeciendo una enfermedad que había afligido su corazón, su alma. Allí el Señor también estaba probando el corazón de sus discípulos. Y ellos llegan a cuestionar y a decir, Señor, todo el mundo te tocó. Y él dice, no, vengan y les explico. Yo quiero que ustedes vean las cosas como yo las veo. De mí salió poder. Alguien aquí fue sanado. Y no podemos callarlo. Y aunque esta mujer vino en secreto, nosotros vamos a contárselo a todo el mundo. Vamos a contarle a todo el mundo lo que ocurrió hoy. Y es lo que pasa. El Señor Jesús dice, mujer, tu vida a partir de hoy va a ser diferente. La sanidad volvió a tu vida. Vas a poder volver a estar en tu casa, con tu familia, con los tuyos. ¿Sabe con qué más nos encontramos aquí? Con que el corazón de esta mujer se humilla ante el Señor y le dice toda la verdad. La palabra de Dios lo dice. Y ella, postrándose a los pies de Jesús, se acercó y le dijo toda la verdad. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro hoy también. Cuando nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos con la verdad. Señor, me ha faltado fe. Señor, tengo temor. Señor, he pecado en tu contra. Señor, límpiame. Yo tengo que hablar con la verdad. Yo cuando me acerco al Señor tengo que abrir mi corazón de par en par. Tengamos presente que el Señor ya conoce cada palabra. Tengamos presente que a lo lejos dice la palabra misma que Él conoce nuestros pensamientos. Aquí el asunto es humillarme y con mi corazón completamente abierto y desnudo delante del Señor decirle, Señor, aquí estoy. He pecado en tu contra, Señor. Te he fallado, he dudado, me he llenado de temor, me he llenado de angustia, he llegado a cuestionar, me he quejado, Señor. Que yo vaya al Señor y con la verdad le hable. Eso es lo que encontramos aquí también. Una mujer que se humilla, una mujer que dice toda la verdad, una mujer que dice, lo he intentado todo, una mujer que le dice, mi corazón está lleno de desesperanza. Así nos tenemos que acercar nosotros al Señor. Amén. Entonces, hay algo que le quiero decir. Primero, no cuestionemos lo que Dios ya ha dicho, como lo hicieron los discípulos. Segundo, ¿qué voz es la que nosotros vamos a decidir escuchar en este momento? Porque hay varias voces que se levantan en medio de esta situación, como ocurrió con la vida de Jairo, la otra persona de la que le dije le iba a hablar. Si recordamos, Jairo primero salió al encuentro de Jesús y le dijo, Señor, mi hija está enferma y quiero que vayas a mi casa. Y camino a la casa de Jairo aparece la mujer con la hemorragia. Mientras está ocurriendo este suceso,
llegan los empleados de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y entonces el Señor Jesucristo habla y le dice: no, Jairo, confía en mí, no tengas miedo, cree nada más. Entonces allí uno dice, allí hay dos voces: los que le dicen no moleste más, y la voz del Señor que te dice: no dejes de creer, no dejes de confiar, mantén viva tu esperanza. Y entonces uno lo piensa y uno dice: hoy vienen muchas voces a mi cabeza. Hay muchas personas que nos están hablando, hay muchas personas que se acercan, muchas personas que nos dicen, y muchas personas que buscan que flaqueemos en nuestra fe, muchas personas que quieren que dudemos de lo que Dios ya ha dicho. Dice la palabra allí que Jesucristo, al escuchar a los empleados de Jairo, dice: sin hacer caso a la noticia. Entonces uno dice, así como el Señor Jesucristo, tengo que caminar yo no le voy a hacer caso a voces diferentes que la voz de Dios. Yo me voy a aferrar a lo que Dios dice, yo no voy a hacer caso a lo que dicen los medios de comunicación. No, yo le hago caso al Señor. Mi vida está bajo la cobertura del Señor, el control de mi vida está en sus manos, mi economía está en sus manos. Muchas cosas han dicho los medios: la economía en el piso, no nos vamos a volver a levantar, esto va a ser cruel, esto va a ser difícil, esto va a ser tenaz. No, yo deposito mi ansiedad en el Señor, yo confío en sus palabras, yo me aferro a ellas, yo descanso en lo que Él dice, y así es como yo camino, con una fe inquebrantable. Yo no le hago caso a esas noticias, como ocurrió con Jesús en ese momento. Jesucristo le dice a Jairo: no hagas caso a esa noticia, hermano, no tengas temor, solo cree, vamos a ir a tu casa, vamos a seguir este camino. Entonces, ¿qué clase de voz estás escuchando en este momento? Y no te estoy diciendo qué clase de voz estás escuchando, sino ¿a qué voz le vas a creer? Hazte esa pregunta: ¿a qué voz le vas a creer? Porque aquí le dicen una verdad a Jairo: tu hija se murió. Y uno pensaría en el corazón de Jairo, uno pensaría en cómo se pudo haber hundido el corazón de Jairo, uno pensaría hasta que Jairo pudo haber dicho: Señor, si tú no te hubieras detenido a sanar a esta mujer, hubiéramos alcanzado a llegar a la casa. No, Jairo no dice absolutamente nada. Pero tal vez el corazón de Jairo se turbó, o tal vez el corazón de Jairo se sintió muy afligido, porque era su única hija. Pero el Señor Jesucristo aquí sale y le dice, y le habla: no temas, no temas. Hay otra cosa que ocurre en medio de esta situación, y en medio de la situación en la que nosotros estamos viviendo: la queja, la duda y el temor. La queja se asocia a lo que estoy viviendo, a las circunstancias. Me quejo de lo que estoy viviendo, me quejo de la situación, me quejo de la economía, me quejo de la escasez, me quejo de la enfermedad, me quejo de todo. Algunos sectores lo llaman la quejabanza. Entonces tú y yo no le podemos abrir la puerta a la queja. La duda se asocia a lo que Dios dice, a lo que Dios ya ha dicho. Ya hablamos hace un instante. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿A qué voz le vas a prestar atención? ¿Qué voz vas a creer? La duda se direcciona hacia las palabras del Señor, y el temor mira hacia el futuro, a ese futuro incierto, a ese futuro que hoy nos dice: no sabemos qué vaya a pasar, no tenemos idea de lo que vaya a ocurrir. Entonces nosotros no le podemos abrir el espacio ni la puerta en el corazón a la queja, ni a la duda, ni al temor. Tenemos más bien que aferrarnos al Señor, confiar en lo que Él ha dicho, no entrar a cuestionar lo que Dios dice, y más bien aferrarnos a las palabras de Dios. Palabras como las que dice que ninguna prueba es ajena a nosotros, y que al final de la prueba el Señor dará una salida. Aferrarnos a la palabra cuando dice que el Señor es el que nos va a sostener. Aferrarnos a la palabra que dice que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Pasaremos por el agua y no nos ahogaremos, por el fuego y no nos quemaremos. Esas son las palabras que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Esas son las palabras que nosotros tenemos que guardar. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Jairo. El Señor no le estaba negando la situación. El Señor no le dijo: Jairo, no, tu hija no se murió. No, le dijo: no hagas caso a esas noticias. Escúchame a mí. Te digo que no temas, y te pido que creas. Solo cree, nada más.
y eso está tocando la fe de manera directa. Entonces nosotros decimos: Señor, a eso nos estás llamando, a caminar por fe, no por vista. Y es así como el Señor nos llama a caminar, nuestra mirada puesta en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, el desánimo va a llegar. Y eso es lo que Satanás quiere, que el desánimo inunde nuestro corazón, que a usted se le olvide todo lo que Dios ya ha hecho en su vida, la misericordia que Dios ha llegado a tener, cómo Dios ha obrado en medio de su familia, cómo Dios ha obrado en su casa tantas veces. En medio de esta situación, la duda, el temor y la queja van a buscar que yo me llene de desánimo, de desesperanza, y yo tampoco le puedo abrir la puerta a eso. Yo tengo que caminar confiado en Él, confiado en lo que Dios ha dicho, confiado en que Dios ya ha obrado y que una vez más lo va a hacer. Yo descanso en eso, yo me aferro a sus palabras. Dios no es hombre para mentir. Si Dios lo ha prometido, Dios lo cumple. Y así es como tenemos que caminar nosotros, sin cuestionar a Dios, dándole gracias a Él porque hoy estamos a su lado, hoy caminamos junto a Él. Imagínese esta situación sin Dios. Hay hogares que no buscan a Dios en momentos como estos, y nosotros podemos decir: Señor, nosotros caminamos sabiendo que vamos de tu mano y tú nos proteges y que tú nos cuidas y que tú estás en nuestro hogar, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres el centro de nuestras familias, tú lo gobiernas todo. Y nosotros tenemos más bien que decirle al Señor: gracias. Gracias porque ninguna necesidad mía te es ajena. Gracias porque tú has prometido que vas a suplir todo lo que yo necesito conforme a tus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en tu tiempo y conforme a tu voluntad vas a obrar. ¿Qué estás tratando a través de esta situación? Formar cosas en mí, por supuesto. El Señor está probando nuestra fe, por supuesto. El Señor está probando cuánta confianza tengo en sus palabras, cuántas confianzas tengo en Él. Amén. ¿Hay algo más? Pensemos una vez más en Jairo. Jairo acaba de escuchar esa noticia. Los evangelios dicen que el Señor le dice a Jairo: no temas, solo cree. Y entonces siguieron hacia la casa de Jairo. O sea, el Señor tiene un plan, el Señor sigue su plan. Jairo tal vez desde ahí hasta la casa caminó. No nos dice la palabra nada, pero no sabemos si Jairo iba llorando, si Jairo estaba muy entristecido porque es que ya le acababan de decir que su hija había muerto, pero el Señor Jesucristo sigue caminando. O sea, el plan del Señor se cumple. Y allí en las Escrituras dice que el Señor no se fue con la multitud, que los sacó, que los quitó. Porque había gente ahí que no servía. Tal vez había gente que le iba a decir a Jairo: ay, sí, pobrecito hermano, sí, yo lo entiendo. No. Esa gente no servía en este momento. El Señor dice la palabra que se va solo con Jacobo, con Juan y con Pedro. Y con el hermano, y con Jairo, obviamente. Y se van para la casa de Jairo. Y entonces yo le tengo que decir a usted lo que le dije hace un par de noches en el espacio que tenemos a las 6 de la tarde. Hay personas con las que tú estás hablando, o personas que te rodean, que no te ayudan, que no aportan nada en tu fe, que lo que hacen es desanimarte. Y esas personas tienes que alejarlas de tu vida. Allí había una multitud murmurando. Uno piensa, por ejemplo, en la mujer con la hemorragia y la multitud, y uno dice: mucha gente se le acercó a Jesús por curiosidad por saber quién era, pero esta mujer se acercó con fe. Entonces, hay gente que tú tienes que dejar de lado. Hay gente que te rodea que definitivamente no te acerca a Dios, no te potencializa en tu fe, sino que te hunde. Y tienes que tomar una decisión. Tienes que apartar a esas personas de tu vida. Cuando Jesucristo llega a la casa de Jairo, yo le voy contando las dos historias en paralelo y yo espero que usted esté conectado conmigo. Cuando el Señor llega a la casa de Jairo, dice la palabra que el Señor Jesús sacó a todo el mundo. Porque cuando el Señor Jesús dice: ella no está muerta, ella está durmiendo, mucha gente se empezó a burlar.
Y el Señor Jesucristo los saca porque tal vez dijo, esa gente no me sirve, esa gente no me sirve que esté acá, sáquenlos a todos. Y entonces uno piensa en esas personas que durante tantos años y tanto tiempo lo que han hecho es burlarse de nuestra fe, de tu fe. Dios te está diciendo hoy, hasta esas personas tienes que evitarlas. Hay hasta familia propia. No estoy diciendo que te desarraigues, no, es tu familia. Pero tal vez tienes que dejar de compartir tiempo con ellos porque lo que hacen es burlarse. Cuando les has compartido de Jesús se burlan. Y la palabra también dice, ten cuidado de echarle las perlas a los cerdos. Entonces, hay gente que no, definitivamente en la vida de uno, cuando uno examina, uno dice, hay personas que no me llevan a afianzarme en mi fe. Por el contrario, me cuestionan, se burlan, hacen que yo dude. Y hoy tal vez el Señor también nos está diciendo, examina la relación con ellos, toma una distancia. Y si el Señor lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos examinar y tal vez también hacerlo? Entonces allí llega Jesús y dice, se salen todos los que se están burlando, los que tal vez estaban entrando a cuestionar y a decir, dormida, si nosotros vimos y ya le tomamos los signos vitales y la niña está muerta, ¿cómo va a decir que está dormida si ya está fría? Se empezó a enfriar. Entonces la palabra de Dios dice, versículo 40, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Señor, una vez más nos dices en esta mañana y nos hablas de la importancia de atender a tu palabra y entender no solo que hay personas que tengo que evitar. Me estás diciendo que me acerque a ti en medio de la aflicción. Me estás diciendo que me aferre a tus palabras, que tenga cuidado de esas otras voces, que te crea a ti, que no tenga temor. Me estás diciendo, Señor, que cada situación en mi vida obra para bien. Tal vez hay muchas cosas que necesitas quitar de mí. Tal vez hay cosas que Dios necesita limpiar en mi corazón. Y hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, examina tu fe. Examina cómo estás. Examina cómo está tu confianza y tu seguridad en Él. ¿Cuánto te has aferrado a Él? Examina si estás lleno de dudas, de temor. Examina si te has venido quejando. Porque en medio de esta historia, algo que podríamos decir Dios también estaba tratando en el corazón de Jairo, es la paciencia. ¿Por qué? Porque Jairo iba caminando con Jesús al ritmo de Jesús. Allí no nos damos cuenta que aquí la palabra no nos dice que Jairo cogió a Jesús y le dijo, vamos para donde mi hija, y caminamos, y lo cogió de la mano y le dijo, no lo molesten, permiso. No, Jairo iba al ritmo de Jesús. Cuando Jesús se detiene porque la mujer de la hemorragia apareció y empieza a preguntar, Jairo guarda silencio. Jairo está viviendo todo ese momento allí. Seguramente Jairo no está pensando en la mujer en la hemorragia. Jairo tiene solo en su cabeza a su hija. Jairo piensa en los días que ha estado enferma y en la necesidad que tiene de que Jesús llegue a su casa, porque él ha escuchado hablar de Jesús. Dice la palabra que Jairo era uno de los jefes de la sinagoga. Seguramente Jairo pastoreaba o enseñaba. O sea, Jairo conocía de Jesús y Jairo caminó pacientemente al lado del Señor. Descansó en que el tiempo de Dios era perfecto. Y Dios hoy también nos está tratando en eso, en la paciencia, en aprender a descansar y a esperar. Dígame si cuando nos toca esperar no es cuando más tratada es nuestra paciencia. Ahí es cuando más se forma nuestra paciencia, cuando nos hacen esperar. Por eso a nosotros, cuando estamos en una sala de espera esperando a que el médico nos atienda, nos llaman pacientes. Yo soy un paciente del médico, por eso me metieron en esta sala de espera. Entonces allí Jairo está caminando junto a Jesús, esperando a que
a su manera y en su tiempo y conforme a su voluntad, obre en la vida de su hija. ¿Qué tan impacientes estamos siendo nosotros hoy? Si Dios nos está llamando a ser pacientes. ¿Qué tan pacientes estamos siendo? Y escúcheme algo. La paciencia le cierra la puerta a la desesperación. La paciencia también le cierra la puerta a las malas decisiones. Usted y yo no nos podemos desesperar. Usted y yo no nos podemos inquietar. Cuando nos inquietemos, dice la palabra, vengan a mí. ¿Están inquietos? Acérquense a mí. La paciencia te va a llevar a tomar decisiones sabias porque vas a tomar decisiones emocionalmente estables. Cuando tú te impacientas, cuando tú te alteras, cuando tú te sales de control, puedes llegar a tomar decisiones que después vas a lamentar. Tenemos que ser pacientes. En medio de la convivencia, sé que no ha sido sencillo, pero tenemos que ir a buscar al Señor, orar al Señor y decirle, Señor, lléname de ti, Señor. Tu palabra dice que hay un fruto que se llama la paciencia. Yo quiero ser paciente. Para que esa paciencia llegue, te tienes que llenar del Espíritu. Eso vendrá como consecuencia de estar lleno del Espíritu. Entonces, tú entiendes que lo que tienes que hacer es estar cerca del Señor. Anoche a las 6 de la tarde lo recordábamos. Dios necesita transformar muchas cosas en nosotros. Y como yo entiendo que el que trae el crecimiento es Él, yo tengo que aferrarme a Él, yo tengo que tomar su mano, yo tengo que caminar confiado en que Él está obrando en mí y que en mí el fruto será evidente. Y una de las cosas que se va a ver es la paciencia, el saber esperar, el descansar en Él, el confiar en Él. Tenemos que ser pacientes. Dios también quiere que obedezcamos. La obediencia hace parte de mi caminar con Dios. ¿A qué te está llamando Dios? Ayer lo hablábamos también. ¿Hay algún pecado que confesar? Confiésalo delante de Dios. Tienes que ordenar tu vida, ordena tu vida delante de Dios. Dios espera de nosotros eso, obediencia. La palabra de Dios dice que mis hijos me escuchan y obedecen mis mandamientos. Y entonces nosotros queremos caminar de esa manera, obedeciendo los mandamientos del Señor, confiando y estando seguro de que mi obediencia honra y agrada el corazón del Señor. Y la obediencia trae bendición, sí. Deuteronomio lo dice, si obedeces estas bendiciones vendrán sobre tu vida. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Y no le estoy hablando de un evangelio de prosperidad, no. Le estoy hablando de lo que Dios espera. De la misma manera como usted como padre espera la obediencia de sus hijos, pues de la misma manera el Señor espera que nosotros seamos obedientes. Pensemos cuando el Señor Jesús llega a la casa de Jairo. Jairo pudo haber estado con familiares allí en el sepelio de su hija, porque ya acaba de morir, y entonces empieza a llegar gente, y entonces están allí llorando todos y angustiados, y el Señor Jesucristo dice, se salen todos. Jairo pudo haber dicho, no Señor, discúlpeme, pero esta es mi casa, y en mi casa yo soy quien ordena quién se sale y quién no se sale. No. Jairo escucha que el Señor dice, todos se salen, y Jairo obedece a la instrucción de parte de Dios. Entonces de la misma manera yo te hablo a ti hoy. Tú puedes estar diciendo, en mi casa yo mando, en mi casa se hacen las cosas a mi manera, en mi casa, mi economía yo la manejo a mi manera, y yo hago las cosas de esta forma y de esta forma y de esta forma, y yo no voy a permitir que nadie me venga a decir cómo tengo que hacer las cosas. Pues hoy el Señor te está diciendo que quiere entrar a tu casa y quiere poner muchas cosas en orden, y entonces tú guardas silencio y obedeces. Y si el Señor te dice en tu relación personal con Él que hay pecado y que tienes que abandonarlo, que confesarlo y que apartarte de Él, pues tú lo vas a hacer, porque tú dices, Señor, yo quiero procurar vivir en santidad y en integridad, y yo quiero caminar en obediencia a ti, Señor. Y eso era algo que estaba tratando también en el corazón de Jairo. Hay algo más. La dependencia de Dios. Tenemos que depender de Él cada día más. Tenemos que confiar en Él cada día más. Nuestra fe no está puesta en algo que no exista. Nuestra fe está puesta en un Dios vivo. Si algunos nos preguntan por evidencias reales, existen evidencias reales de que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años se hizo hombre y existió entre nosotros. Existen evidencias reales que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz
y padeció y su sangre se derramó para el perdón de nuestros pecados, y allí es donde se afianza nuestra fe. En cifras, datos y hechos reales, en alguien que vivió, en que se hizo hombre y que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y que resucitó y venció a la muerte, y que hoy está vivo y que intercede por nosotros delante del Padre. Es en Él en quien hemos puesto nuestra fe, es en Él en quien hemos puesto nuestra esperanza, es en Él a quien nos hemos aferrado, en un Dios vivo. Y entonces el Señor nos dice hoy: tienes que depender, tienes que dejar tal vez el orgullo a un lado, tienes que humillarte y reconocer que apartados de Él no vamos a conseguir nada. El mismo Señor lo dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, apartados de mí nada van a conseguir. Y eso se llama dependencia. Entiendo que tengo una responsabilidad, entiendo que el Señor me llama a hacer cosas, sí, claro, pero yo camino dependiendo de Él. Mi confianza, mi mirada, todo está puesto en Él. Y entonces yo digo: Señor, yo dependo de ti. Mi familia depende de ti, mi economía depende de ti, mi salud depende de ti, mi confianza está puesta en ti. Dependemos de Él, confiamos en Él. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad y la confianza de que, como Dios obró en la vida de la mujer con la hemorragia y en la vida de la hija de Jairo, porque quiero contarle que la hija de Jairo se levantó, porque quiero contarle que Jesucristo obró en la vida de esta niña. La niña se levantó. De la misma manera como Dios obró en la vida de esta mujer con hemorragia y en la vida de esta niña y en el corazón de Jairo y en el corazón de la esposa de Jairo y en esa familia, de la misma manera Dios va a obrar en nuestra vida. De la misma manera nosotros dependemos de Dios porque descansamos en que Él va a hacer su obra, en que su poder se va a ver, que va a ser evidente, que se lo podremos decir a muchos. Dios obró en nuestro corazón, Dios obró en nuestra familia. Entonces yo creo y descanso en el gran poder del Señor y entiendo no solo que la prueba será la oportunidad para ver el poder de Dios, sino que también la prueba está probando nuestra fidelidad. ¿Qué tan confiados y seguros estamos siendo? ¿Qué tan fieles estamos siendo con el Señor? ¿Qué tan seguros y confiados estamos en Él? Tenga la seguridad de que Dios va a obrar en medio de nosotros. Le repito lo que le dije hace un momento: ya lo hemos visto el obrar del Señor en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Y por qué dudar un instante en que Dios lo va a volver a hacer? Vamos a ver el gran poder del Señor en medio de esta situación, sí. Mire, leyendo, la mujer llevaba 12 años con la hemorragia y la niña tenía 12 años. Entonces yo lo podría decir de esta manera: una mujer que llevaba 12 años padeciendo y un padre que durante 12 años había visto la luz del sol sobre su hija y que sentía que se estaba apagando. Y pienso en esos 12 años y digo: ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en medio de la aflicción? ¿Desde hace cuánto el Señor viene tratando nuestro corazón? ¿Desde hace cuánto hemos estado tal vez caminando con temor, con angustia, con duda? ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Que nos acerquemos a Él, como Jairo y como esta mujer con la hemorragia. Fueron a su encuentro. Hoy el Señor nos está diciendo: acérquense a mí, porque es en mí en quien van a encontrar sanidad, sanidad del alma. No solo la sanidad física, sino una sanidad, poder nacer de nuevo espiritualmente, poder entregar nuestra vida a Él, poder empezar a caminar con Él de la mano para no soltar jamás su mano. Entender que nos tenemos que acercar a Él porque Él tiene palabras de vida. Entender que nos tenemos que acercar a Él porque cada vez que Él abre su boca nos dice: no temas, cree. Cada vez que el Señor abre su boca trae palabras de consuelo, palabras de reafirmación, palabras de exhortación. Dios sabe cuándo necesitamos escuchar su voz y qué es lo que necesitamos hacer. Palabras que a veces nos llaman a obedecer, a ordenar nuestro camino. Palabras que nos llaman a seguir caminando, a aferrarnos a Él, a no desanimarnos. Palabras en ocasiones que vienen al corazón para consolarnos. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Dios lo va a suplir. Por eso nos tenemos que acercar a Él como Jairo y como la mujer con la hemorragia.
porque también sabemos que Dios necesita moldear nuestro carácter. Hay muchas cosas que Dios está tratando en nuestro corazón, en nuestra vida. La palabra dice que Dios comenzó una obra y que será fiel en terminarla. La palabra dice que nos enfrentaremos a aflicciones, pero que no temamos, porque a través de ellas estamos siendo moldeados para que al final no nos falte nada. ¿Quién mejor que Dios para saber lo que hace falta en nuestro corazón, en nuestra fe? Dios está moldeando nuestra vida. Dios está tratando también nuestro carácter a través de esta situación. Hoy nosotros estamos siendo afligidos. Hoy nosotros estamos expuestos a una situación difícil. Hoy podemos tal vez con más entendimiento comprender la vida de esta mujer que llevaba 12 años aislada socialmente, aislada ceremonialmente. ¿Por qué? Por una condición. Porque su condición era impura para los judíos. En ese momento ella era una mujer impura y ella tal vez tenía la desesperanza del mundo. Durante muchos años había intentado muchas cosas y nosotros durante muchos años intentamos muchas cosas, buscamos muchas salidas, buscamos por aquí, por allá, por aquí, por allá, y algún día nos encontramos con Jesús y entendimos que Él era el único camino, que Él era la verdad y que Él era la vida, y nos aferramos a Él. Y hoy podemos decir: Señor, gracias porque hoy caminas a nuestro lado, porque hoy tú a través de la palabra nos traes esperanza. Y hoy yo le quiero hablar a todos aquellos que me están escuchando y que tal vez por primera vez están escuchando esto. Tal vez se sienten apaleados, lastimados. Usted se siente triste, usted se siente desanimado por esta situación. Usted está muy inquieto, usted está lleno de temor, usted está angustiado. Usted está preocupado porque usted dice: Señor, es el alimento de mi casa. Usted como padre de familia dice: la otra semana ya no tengo para nada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué camino voy a tomar? Usted puede estar angustiado y preocupado. Y usted puede estar muy turbado como esta mujer. Pero esta mujer corrió a los pies de Jesús y pensó: si al menos puedo tocarlo. Y entonces allí uno puede hablar de la fe. ¿Cómo está su fe? Aprenda a confiar en el Señor. Dígale: Señor, hoy abro mi corazón para que entres en Él. Hoy entrego mi vida, Señor. Hoy te pido que tomes control de mi casa. Hoy quiero obedecerte como un Jairo. Hoy quiero caminar a tu ritmo, no al mío. Hoy voy a descansar en que tú tienes planes de bienestar. Hoy voy a aferrarme a tus palabras. Sé que hay muchas personas hablando a mi vida, pero yo decido escuchar tu voz. Yo decido creer solo tu voz. Yo decido aferrarme a ella. Yo decido seguir tus pasos. Yo te quiero obedecer. Yo te quiero honrar. Yo te quiero glorificar solo a ti. Y entonces nos acercamos al Señor sabiendo que Él conoce nuestro corazón, porque cuando la mujer con la hemorragia se acercó, el Señor sabía quién era ella, el Señor sabía que se iba a encontrar con ella, el Señor conocía la aflicción de esta mujer. Y de la misma manera nos acercamos nosotros diciendo: Señor, tú conoces nuestro corazón. Como un Jairo angustiado y preocupado por su hija, pues así nos acercamos nosotros hoy. Y el Señor hoy nos dice una vez más: no temas, solo cree. Escucha mis palabras, acércate a mí, aférrate a mí, entiende que hay muchas cosas que necesito cambiar en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Necesito que abandones el pecado, necesito que te humilles ante mí, necesito que empieces a desarrollar disciplinas espirituales para que estés caminando cerca de mí todos los días. Y nosotros hoy oramos porque hay muchas personas que en medio de esta situación tienen temor y están levantando su mirada al cielo. Pero solo lo están haciendo porque tienen temor, y nosotros oramos a ti, Señor, porque tú coloques en cada corazón un arrepentimiento genuino, porque las personas se humillen de todo corazón y reconozcan que tú eres el único camino al Padre, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted y que yo caminemos con fe, con una fe puesta en lo que no se ve. Las palabras del Señor y la Escritura hoy nos habla y nos dice: mantengan la esperanza viva. La Escritura hoy nos dice: tenemos que caminar cerca de Jesús. La Escritura hoy nos dice: confiemos en sus palabras. La Escritura hoy nos dice: no temas. La Escritura hoy nos dice: si en el día de la aflicción tú te desanimas, muy débil es tu fortaleza. Proverbios 24:10. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Nosotros descansamos en Él. Nosotros descansamos en la soberanía de Él. Sabemos que Dios va a permitir en nuestra vida obstáculos y situaciones, lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno en medio de todo, porque hay cosas que Dios está tratando en nuestro corazón. Eso lo sabemos y entonces allí nos enmarcamos dentro de la soberanía de Dios, pero sabemos que también Dios va a obrar.
Y estas palabras que Dios nos ha dicho en esta mañana tienen que traer esperanza a nuestro corazón. Estas palabras que Dios nos ha dicho en esta mañana nos tienen que reconfortar. Y en lugar de confundirnos y en lugar de estar inquietos, nosotros tenemos que estar confiados y no desanimados. Nosotros tenemos que estar aferrados a Él, descansando y diciendo: Señor, hoy nos estás llevando a creer una vez más, hoy nos estás llevando a descansar en ti una vez más. Entonces yo les hablo a ustedes allí en casa. Allí llevamos 8 días, no sabemos cuánto tiempo falte, no lo sabemos, no tenemos idea, pero aquí estamos viendo la vida de 2 personas. Una mujer que llevaba 12 años angustiada y afligida, pero que se acercó a Jesús y en Jesús encontró una sanidad. Hoy te estoy diciendo a ti, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esto, pero nos tenemos que acercar a Él, tenemos que caminar junto a Él, porque Él va a hacer una obra en nuestro corazón, porque Él va a hacer una obra en nosotros, porque Él nos va a proveer, porque Él nos va a sanar, porque Él se va a encargar de lo que nosotros necesitamos. Él lo ha dicho: yo voy a suplir tus necesidades conforme a mis gloriosas riquezas en Cristo Jesús, en mi Hijo. Entonces nosotros caminamos de esa manera, y yo los animo a ustedes a caminar de esa manera. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo también, como se lo dijo a Jairo: no hagas caso a esas noticias. Hoy Dios te está diciendo a ti: no hagas caso a esas noticias, no tengas temor, solo cree nada más. Y hoy tenemos que decir: Señor, y quiero que oremos ahí donde usted está, quiero que oremos y nos tomemos unos momentos para orar y decir: Señor, ¿sabes cómo está nuestro corazón? ¿Sabes cuán afligidos podemos llegar a estar? ¿Sabes lo inquietos que llegamos a estar en medio de esta situación? Señor, ¿sabes el temor? Señor, perdónanos porque hemos llegado a dudar, hemos llegado a cuestionar. Sí, perdónanos. Aquí estamos delante de ti, Señor, diciéndote: Señor, somos frágiles, somos de barro. Tú nos llevas a entender quiénes somos y cuál es nuestra condición, para aferrarnos a ti, para entender nuestra necesidad de ti. Hoy, tal vez como esa mujer con la hemorragia, quien gastó todo lo que tenía, quien venía afligida, inquieta y temerosa, hoy nos acercamos a ti también. Tal vez tenemos desesperanza en el corazón y te lo decimos: Señor, esta mujer se acercó y te dijo toda la verdad, y hoy queremos decirte toda la verdad. Hoy queremos decirte, tal vez en medio de este cautiverio, en medio de este aislamiento preventivo, en medio de este tiempo en el que hemos estado en cuarentena, nos hemos dado cuenta que nuestro matrimonio está en ruinas. Dígaselo al Señor, dígale la verdad y pídale al Señor que obre en su vida, que obre en su familia, que obre en su corazón. Dígale la verdad al Señor, confiésele su pecado y dígale: sí, Señor, hoy me quiero humillar delante de ti, hoy quiero confesar mi pecado y quiero decirte: Señor, límpiame, purifícame, cámbiame, renuévame, haz algo en mí. Que hoy nos acerquemos hablándole con la verdad al Señor, que hoy le digamos al Señor: Señor, tengo temor por la provisión para mañana, tengo temor por lo que vaya a pasar, tengo temor por esta enfermedad, por este virus, tengo temor, pero me acerco a ti, Señor, porque así como esta mujer encontró sanidad de su cuerpo y sanidad del alma, Señor, yo sé que cuando yo me aferro a ti, me acerco a ti, Señor, tú vas a obrar en mi corazón, tú traerás palabras de esperanza, tú obrarás lo que necesitas obrar en mi vida, en mi familia, en mi corazón. Hoy nos acercamos a ti de todo corazón y te decimos: Señor, tomamos la decisión de, en medio de esta situación, creerte a ti, creer en tus palabras, caminar junto a ti, porque sé que tengo la capacidad de decidir si me voy a quejar, si me voy a inquietar, si me voy a llenar de temor, si me voy a llenar de dudas, o si por el contrario me voy a aferrar a tus palabras, palabras que traen esperanza a mi corazón, palabras que me llevan a obedecerte, a ordenar mi vida, a ordenar mi casa. Sé que hay un propósito eterno a través de toda esta situación. Yo lo creo, Señor, y yo descanso en eso. Te amamos, Señor. Y oramos por quienes hoy nos están escuchando por primera vez, porque ellos también te reconozcan a ti. Y yo quiero decirte a ti donde estás, allí en tu casa, que le abras el corazón de tu vida al Señor, que abras tu corazón y entregues toda tu familia delante de Él, que le digas: Señor, las puertas de mi casa y las puertas de mi corazón se abren para que entres en Él, para que seas mi Señor y mi Salvador, y te entrego mi vida, y sé que he pecado en contra tuya, pero sé que en ti, Jesús, ya no hay condenación. Oramos por ti, oramos porque Dios te bendiga, oramos porque Dios te guarde, oramos porque Dios te sostenga, oramos porque Dios esté allí, porque tú puedas sentir su presencia, su cuidado, su protección. Oramos porque tú camines por fe y no por vista. Esa es nuestra oración, Señor. Oramos todo esto, Jesucristo, en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén
y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.